¿Qué tal, queridos suscriptores? Como muchos sabrán, en la era medieval y de la Inquisición era muy común las humillaciones, castigos y ejecuciones públicas. Es por ello que en estos tiempos se desarrollaron e idearon la mayor cantidad de instrumentos de tortura que incluso muchos conocemos o hemos visto alguna vez en alguna película. Si bien la tortura ha sido utilizada desde épocas más antiguas, fue durante la Inquisición donde más surgieron nuevos y todo tipo de instrumentos. Así que ponte cómodo, que enseguida te mostraré algunos de los instrumentos más crueles de tortura de la Edad Media y de la Inquisición. Comenzamos. El toro de Falaris. Uno de los dispositivos de tortura más populares de todos los tiempos, sin duda fue el toro de Falaris. Lleva su nombre por Falaris, uno de los más terribles tiranos de Cilicia. Falaris pidió que le construyeran un nuevo y eficaz instrumento para la tortura y el asesinato, siendo Perillus el griego quien no tardó en complacer al tirano. El flamante dispositivo constaba en un enorme toro de bronce puro, dentro del cual había una persona. El toro tenía una entrada que solo podía abrirse desde afuera. Tenía unos pequeños orificios en la nariz y otros en los ojos. Dentro se colocaba a la víctima, y debajo del toro se hacía una inmensa fogata que quemaba viva a la persona. El toro se calentaba y se enrojecía, salía humo por los orificios de la nariz y un color rojo brillaba siniestramente en los orificios de los ojos, sin duda todo un espectáculo. Según se cree, el primero en caer dentro del toro de Falaris fue precisamente Perillus, el griego que lo construyó. El aplastapulgares. Esta es una de las máquinas de tortura más simples y antiguas que existen. El aplastapulgares, como no es difícil imaginar, era un dispositivo de hierro mecanizado que se colocaba en la mano y que la iba mutilando gradualmente. Él mismo se podía ir regulando para aplastar y destruir primero las uñas, luego los dedos, los nudillos, y así se deseaba finalmente fuera la mano entera. Este aparato se colocaba generalmente a los ladrones. La persona no moría, pero sufría un dolor supremo en sus manos. El aplastapulgares tenía 3 barras de metal dispuestas de forma vertical, entre las que se colocaban los pulgares, mientras una madera maciza se desliza hacia abajo por las barras de metal y los dedos son aplastados mediante un tornillo de metal que aplica cada vez más fuerza. El potro. El potro se utilizó en muchísimas partes de Europa durante muchos años. Básicamente la víctima es colocada en una incómoda cama de madera con una manivela o una rueda mecánica de metal a la cual se le aplicaban cuerdas y cadenas que sostenían los miembros y las articulaciones. Al girar esta manivela, las cuerdas se tensaban tanto hasta dislocar cada una de las articulaciones sujetadas, romper huesos o incluso hasta arrancar la extremidad. La rueda. La invención de la rueda fue una de las más importantes de la historia de la humanidad. Cambió la vida de los hombres y hoy por hoy cualquier cosa en nuestra actualidad contiene una rueda. Pero en la Edad Media las ruedas también se utilizaron para la tortura. La máquina de tortura conocida como la rueda consistía en una enorme rueda en la cual se maniataba a la víctima. Debajo se encendía una inmensa fogata y durante horas se hacía girar la rueda sobre el intenso fuego. Esto literalmente cocinando a la víctima, girando sobre su propio eje. La rueda mantenía a la víctima cual pollo aspiedo, ardiendo lentamente, explotando en un mar de ampollas, de humo y de sangre. Muchos seguramente en alguna ocasión hemos visto este artilugio en algún museo o incluso en alguna película. Pues bien, la picota se componía de 2 placas de metal o de madera entrelazadas con 3 orificios, uno para la cabeza y los otros 2 para las manos. Las maderas se ajustaban con un candado y el prisionero colocado ahí ya no tenía forma alguna de escapar. Aunque la picota en sí no podía quitarle la vida a la víctima, meramente se trataba de un vergonzoso acto público. Cuando una picota era colocada sobre una persona, para el pueblo esto era divertido. En ese momento los pueblerinos se burlaban de este y lo humillaban lanzándole todo lo que quisieran, desde frutas o verduras podridas hasta animales muertos o incluso materia fecal. De todos modos, en repetidas ocasiones se lanzaban objetos tan contundentes que provocaban heridas mortales o incluso les arrancaban la vida. Sin duda este es un clásico de clásicos. La doncella de hierro es posiblemente la máquina de tortura más popular que existió y también una de las más aterradoras. La dama o la doncella de hierro consistía en una gran estructura de metal con rostro de mujer, similar a la de un sarcófago.
Esta estructura era hueca y cabía una persona colocada verticalmente dentro. Ya una vez dentro, la parte frontal tenía 8 grandes, filosas y mortales púas que penetraban fácilmente la carne de quien se colocaba ahí. Al colocar a la víctima dentro y cerrar la puerta frontal, otras 13 púas se introducían fácilmente en la carne. Cada una de ellas se clavaba en un lugar estratégico, esto para que al penetrar a la víctima, ésta se mantuviese con vida, desgarrándose por dentro. La estaca no es el dispositivo más ingenioso, pero sí uno de los más terribles. Se utilizó sobre todo por los inquisidores, a quienes si se les antojaba calificar a una persona como hereje, la perseguían para torturarla y quemarla viva. Tanto los hombres como las mujeres consideradas brujos o herejes eran colocados en la estaca maniatados fuertemente e incinerados en una enorme hoguera. Esta compuesta por grandes troncos y trozos de madera que se mantenían encendidos durante horas y horas. La persona era quemada viva enfrente de los ojos del pueblo, que con desagradable morbo acudía a la quema como si de un espectáculo se tratase. Esta tortura llegó a practicarse incluso hasta en el siglo XVII, especialmente en Francia y Inglaterra. La pera de la angustia. Sin duda este artefacto supera por mucho a la araña de hierro. Y es que la pera de la angustia fue el dispositivo pensado específicamente para los homosexuales, herejes y brujas. Consistía en un grupo de 4 hojas de metal con una manivela adentro y un sistema mecánico que permitía extenderlas o incluso contraerlas, dispuestas de tal forma que cuando estaban contraídas se viera como una pera. Este artefacto, según la condena, era introducida en el ano, la boca o incluso la vagina. Una vez dentro, la manivela se giraba para expandir las hojas de metal y estirar la zona hasta desgarrarla desde el interior. Si la víctima era acusada de homosexualidad, se introducía la pera en el ano. Si era acusada de herejía, iba en la boca. Y si era acusada de brujería, se introducía en la vagina. La víctima no moría, pero no es muy difícil imaginar el dolor que semejante tortura provocaría a la persona. Y dime, ¿sigues pensando que la era medieval era una gran época? La araña de hierro. Cuando el mal, la tortura y el desprecio por la vida se funden con el sexo y el fetichismo, nada bueno puede salir de ahí. Y si no me crees, te invito a hacer una lectura de las 120 jornadas de Sodoma del terrible Marqués de Sade. En la historia, cientos de artefactos de tortura similares a la araña de hierro son nombradas. Pareciera que los torturadores de la Edad Media hubiesen guardado los castigos más horrorosos para la mujer. No es noticia que esas instituciones siempre han tenido un especial desprecio por las mujeres, pero los castigos sin duda más crueles estaban destinados a ellas, especialmente a destruir su feminidad. Este montón de enfermos tenían un particular fetiche por torturar los senos. Los quemaban, les arrancaban los pezones e incluso les clavaban agujas y luego los arrancaban del cuerpo. La araña de hierro se utilizaba para este último fin. Se ataba a una mujer a un poste y se le colocaba esta especie de pinza de metal agarrando todo el seno. Luego se aplicaba una fuerza enorme y se le arrancaba el seno por completo. El mismo que en un momento los supo amamantar. Una de las máquinas de tortura medieval que no podría faltarnos en esta lúgubre lista, sin duda es la hija del carroñero. Este dispositivo constaba de una estructura metálica con aros y un sistema de tuercas y tornillos, a través de los cuales, luego de colocar dentro a la víctima, se podía ejercer la presión suficiente como para ir quebrando todos los huesos del cuerpo. La víctima era aplastada con una fuerza que, entre otras cosas, rompía las costillas, dislocaba el esternón y rompía lentamente la columna vertebral, como si se tratase de una enorme tenaza en la que se colocaba una persona hasta despedazarla. Se ejercía tanta fuerza sobre el cuerpo que la sangre brotaba por todos los orificios, dedos y rostro. Esta herramienta del mal fue utilizada sobre todo en el reinado de Elizabeth I de Inglaterra, esto para torturar a los protestantes y los traidores de la Iglesia. Si bien en las películas y dibujos animados nos muestran una época medieval de ensueño y de princesas, no hay nada más alejado de la realidad. Déjame en los comentarios si conocías alguno de estos métodos de tortura, al igual si te gustaría que sigamos abordando este tipo de temas. Suscríbete al canal y no olvides dejar tu like y compartir el video. Hasta pronto.